Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Septiembre. Los invencibles. Por el contenido de este pasaje bíblico, se puede ver la condición de un pueblo liderada por personas enfrascadas en lo superficial. Y se puede decir que al pueblo le gustaba ese liderazgo. Enfrascados en lo pasajero. Que le restó importancia a lo que sí lo tenía. Por remitirse a lo vano. Dejando a un lado aquello que hace que seamos lo que Dios quiere. Dice en el versículo 2: mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Con quién tiene Dios favor, placer y cuidado? ¿A quién Dios le presta atención? Al humilde de espíritu y que tiembla a su palabra. Es decir, Dios le presta atención a los que van más allá de los mandamientos superficiales y le adoran con una vida acompañada de obediencia. Para que nos quede más claro, miremos el versículo 3. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. Y Dios había mandado que se sacrificase buey. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso, tipo de la alabanza y la oración, como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. ¿Cuáles abominaciones amó este pueblo, que representa a un pueblo
en este tiempo que no respondían con obediencia a la voz de Dios. Eso es abominable. No responder con obediencia a la voz de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Está diciendo el Señor, algunos eligen los sacrificios más que escucharme y obedecer a mi voz. Hay personas que sí están adorando a Dios, pero lo están haciendo a su acomodo, no como Dios quiere. Algo les hace falta y es hacerlo con temor y temblor. Y esto implica con obediencia por la fe. Y así como ellos, muchos piensan que están agradando a Dios con sus sacrificios religiosos. Pero Dios no está agradado. ¿Sabe qué siente? Repulsión. Para Dios, nada es más repulsivo que la adoración de un pueblo a su acomodo. Nada es tan repulsivo para Dios como una adoración acomodada. Lo que queda de manejar con Dios, una relación basada, si lo podemos llamar así, en ritos meramente. Y no simplemente en hacer su perfecta voluntad sobre todo lo demás. Se deja de ser lo que Dios quiere y se hace lo que no se debe. Aquello que a Dios no le agrada. Y si retomamos el verso inicial que encabeza esta gran verdad, va a tener más sentido esta enseñanza. Dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. La tierra es el pedestal de Dios. Y el cielo es su trono. Por eso Él pregunta, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? En otras palabras, si el cielo es mi trono y sobre la tierra apoyo mis pies, nadie puede hacerme una casa donde yo pueda descansar. Dios está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy Dios. Considera mi grandeza, mi capacidad y poder. Y ahora responde, ¿qué crees que puedes agregar a lo que yo hago?
si por mí existe todo? ¿Qué crees que puedes hacer por mí? Vemos que sí hay gente empecinada, y lo voy a decir puntualmente, guiado por el Espíritu. Gente empecinada en hacerle una casa a Dios. Lo vuelvo a decir. Quiero confirmarle que usted me escuchó bien. Hay gente empecinada en hacerle una casa a Dios, debiendo ser ellos lo que ahora en este tiempo somos en Cristo, de aquello que fue una sombra. Me explico. El templo o casa de Dios en el Antiguo Testamento, antes de Cristo, fue una sombra del verdadero templo. ¿Cuál? Nosotros. Vaya a Isaías 57. Veamos en este sentido, ¿dónde es que habita Dios? Aquí en la tierra. Isaías 57, versículo 15. Lo dice el mismo Dios a través del profeta. Él es su portavoz. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Escúcheme. Dios quiere vivificar gente y no construcciones. Y si la gente es sumisa al Creador de los cielos, la tierra, los mares, sus abismos y todo lo que en ellos hay, si la gente es sumisa y humilde, ese Dios, cuyo trono es el cielo y la tierra su pedestal, va a habitar en esa persona con un propósito, para vivificar su espíritu y corazón, a fin de que esa persona lo conozca a través de una relación. Porque la persona se pasó todo el tiempo tratando de descubrir a Dios a través de una religión y nunca lo conoció. La religión nos invita al templo. Dios propone otra cosa. En su reino, Dios quiere que nosotros seamos su templo. Para vivificar el espíritu y el corazón. Y en esa vida tener revelación de su voluntad. Poder decir, yo tengo comunión con Dios. Dios a mí me habla. Él me dirige. Oigo su voz. ¿Cómo habla Dios? Ahora mismo está hablando por medio de la palabra. ¿Cómo habla Dios? Él habla a través de profecía. ¿Cómo habla Dios? Pastor,
Cuando Él quiere, lo hace por revelación en visión. ¿Cómo habla Dios, pastor? Cuando Él quiere, lo hace por revelación en sueño. Nada es más seguro para escuchar la voz de Dios que congregarnos para recibir las enseñanzas dadas por el Espíritu en la congregación. Cuando oramos, Dios responde. Y este mensaje es una respuesta a su oración. Es una respuesta. Dios habita en la persona para que la persona también cuente con la capacidad de hacer su voluntad. Hay gente que vive intentando agradar a Dios y no puede. Por eso cuando Dios habita en una persona, uno de los testimonios que más maravilla a la gente es su cambio de vida. ¿Cómo? ¿Usted ya no toma? ¿Usted ya no bebe? ¿Cómo hizo? ¿Usted ya no fuma? ¿Cómo hizo? ¿No quiere ver pornografía? ¿Cómo hace? ¿Qué le hicieron? ¿Le fastidian las vulgaridades? No entiendo. ¿Ya no quiere ir a la disco? ¿Qué pasa? Pero no la gozamos en el Señor. Nos la gozamos toda la semana. Él no habita en casa hecha por mano humana, a menos que los sumisos y humildes se congreguen en esa casa fabricada por el hombre. Entonces Dios va a habitar allí. Mientras tanto, si no es así en esa casa, esta es la omnipresencia de Dios, pero no la presencia de Dios. Hay diferencia. No es lo mismo que el gerente de la empresa lo vea a través de la cámara que instaló en la oficina que usted labora para él, a que el gerente llegue en persona donde está usted operando y le diga: hola, ¿cómo está? Ay, doctor, ay. El que lo entendió, lo entendió. Cuando Jesús se dirigió a las iglesias, no lo hizo a los edificios. En una ocasión que se refirió a los edificios, ¿sabe qué dijo? No quedará piedra sobre piedra de estas edificaciones. Y allí estaba incluido el templo en Jerusalén. Cuando Jesús se dirigió a las iglesias, no lo hace refiriéndose a los edificios, sino a los hijos de Dios por la fe en Él, que viven en santidad, se caracterizan por la mansedumbre y la humildad, aprenden obediencia, temiendo y temblando a su palabra, y por eso hacemos su perfecta voluntad. Esa es la iglesia de Jesucristo. No es el edificio. La iglesia no es una casa de concreto. Es un cuerpo vivo. ¿Cuál cuerpo? El de Cristo, del cual somos miembros usted y yo. Aleluya. Vaya a Efesios 1. Leo para ustedes Efesios 1, 22.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Aquí se está refiriendo a Jesucristo, Él es la cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Es imposible pensar que la iglesia a la que se refiere esta palabra es un edificio. Es gente. Desafortunadamente, ¿sabe qué ha hecho la religión a través de los siglos? Le ha adjudicado el término iglesia a las edificaciones donde se congregan los feligreses, perdiendo el foco. Ese error está patentado. Pero las cosas van a cambiar. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En una ocasión enseñó un mensaje fuerte. Y un pastor, después del mensaje, se sentó a mi lado y yo me senté con él también y compartíamos. Y me dijo, pastor, ¿qué palabra? Y sabe, pastor, que eso que el Señor nos enseñó a través suyo es difícil que cambie. Yo le dije, sí, pero nada es imposible para Dios. Y si no cambia, yo espero que Dios venga y me encuentre haciendo lo que Él me manda. Así las cosas no cambien como Él quiere. Digo, es verdad. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Tenga en cuenta el pasaje, el verso. ¿Y quién es la iglesia? Es el rebaño. ¿Cuál rebaño? Terminemos el pasaje. Que es la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Todo aquel que crea en Jesucristo como su Señor y único y suficiente Salvador, y en su sacrificio en la cruz para ocupar un lugar que el ser humano perdió por la desobediencia, pasa a ser parte de la iglesia del Señor. O sea que lo importante no es el edificio de piedra unido con cemento, sino la gente que se congrega en el edificio. Porque a ellos fue que Jesús ganó con su sangre. Fue a ellos, no las construcciones. Fue a las personas a las que Él ganó con su sangre. Jesús fue a la cruz, no pensando en ganar un bien inmueble. No, Él fue a la cruz teniéndolo a usted en su corazón. Por eso usted es escogido desde antes de haber nacido. Y si quiero ir más allá, desde antes de la fundación del mundo. Usted no está aquí por cosas del azar o porque la necesidad lo empujó. Sí sirvió, pero es para conocer a Dios. Aleluya. Mateo 16. Qué lindo aplauso. Yo estoy de acuerdo que alabar a Dios es muy lindo. Pero teniendo en cuenta Isaías 66.
acompañado de obediencia. Si no, es como bendecir un ídolo. Es como bendecir un ídolo. Imagínense, Dios pide sacrificios y dicen, ustedes degollan un buey y es como si le cortaran el cuello a un perro. Hacen lo que yo les pido, pero ustedes no le dan aprecio a lo que yo les mando porque son desobedientes. Les digo una cosa y hacen otra. Mateo 16, 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro viene de una palabra, es Petros, y significa piedra. Y sobre esta roca, roca viene de una palabra que es Petra, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que la iglesia está hecha del fundamento de la iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta roca la iglesia está conformada del fundamento de la iglesia. La iglesia está construida del fundamento de la iglesia. Y el fundamento de la iglesia es Jesucristo, la roca. Aleluya. Y es esa iglesia y no una construcción la que es invencible. Jesús lo dijo y lo profetizó. No quedará piedra sobre piedra. Pero ¿quién podrá contra mi iglesia? Nadie. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, el reino, ni siquiera el reino de la muerte, podrá vencerla. No podrá contra ella. No podrá destruirla. ¿Y saben qué? Usted va a salir de este lugar pensando invencible. Usted sale de aquí programado en invencible. Hoy se le cambia el software. ¿Qué día estaba mirando un reloj que me gustó mucho? Y pregunté, ¿y este qué serie es? Dijo, la última, serie 3. Y yo dije, ay, tan bonito lo recibo. Y ustedes son lo último de lo mejorcito del cielo. Ustedes son una serie actualizada del reino. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Usted trae lo que no traen los religiosos. Usted es invencible. Diga, somos invencibles. Y cuente los días de septiembre, son 30. Los 30 días usted va a ser invencible. Y ya es el 9º mes. Los 9 meses vamos a ser invencibles. ¿Qué va a pasar de puertas para allá? No me lo pregunte. Si llego a saber algo y Dios me lo muestra, yo se lo digo con mucho gusto. Si Dios me dice, dígaselo. Si no, me pongo a orar por usted. Pero lo que sea que pase de puertas para allá, usted tiene la victoria. Porque usted es la iglesia de Jesucristo. Y usted no es arena suelta. Usted es piedra, usted es como piedra viva.
Gloria a Dios. Con razón, Pedro, que recibió esta palabra directamente de Jesucristo, llama por el Espíritu a la iglesia así: piedras vivas. Pedro, primera carta, capítulo 2, versículo 5. Permítame, yo leo. Vosotros también, diga, esto es conmigo. Y dígale que está a su lado, esto es con usted. Ay, su merced. Y ahora escúcheme. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios ¿qué? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Las piedras con las que se construye un lugar que algunos llaman atrevidamente templo, están muertas. Están muertas. Porque el verdadero templo está construido con piedras vivas. Y el primer templo, lo dije, era una figura y sombra. Era una figura y sombra. Lea Hebreos. Era un anuncio de cómo iban a ser las cosas en el futuro cuando Jesucristo viniera. Y esto se compone. Créame que sí. Ya Cristo está a puertas. Las cosas van a estar más difíciles en el mundo. Las noticias que vamos a escuchar van a ser cada vez más terribles. Pero en medio de las tinieblas resplandecerá tu luz. Porque salimos del tiempo de oscuridad. Y yo digo amén a eso. Las piedras que construyen lo que atrevidamente se llama templo por la religión están muertas. Pero la iglesia que somos usted y yo, venimos a hacer las piedras como las piedras vivas que conforman el verdadero templo de Dios. O sea que un templo no será jamás una edificación hecha con ladrillo, cemento y varilla. Y lo que le quieran poner extra, jamás será eso un templo. Y que nos quede claro, el templo es usted y soy yo. Que hay personas que entran a esos templos. Yo vi a mi papá entrar a un templo y ¿sabe qué hacía mi papá? De una vez caía de rodillas, se persinaba y desde el umbral de la puerta de aquel templo entraba de rodillas hasta la silla que él escogía para recibir la misa. Yo no hacía lo mismo, yo me iba con él y me llamaba la atención su reverencia. Pero hay algo que no puedo negar y Dios bendiga a mi papá. Y si alguna vez escucha esto, papi, te quiero mucho. Pero luego papá salía y seguía fumando. Luego papá salía y seguía embriagándose. Luego papá salía y un compañero de labores le contaba un chiste de esos bien verdes y se echaba a reír. Luego papá salía y si se enojaba, a veces no faltaba la grosería, la vulgaridad. Porque él no sabía que estaba llamado a ser el templo de Dios. Y el día que lo entendió, dejó de fumar, dejó de tomar, dejó de ser grosero.
Porque ahora Dios está en él. ¿De qué le sirve a la religión respetar un edificio si la gente no tiene la revelación de que el edificio son ellos? Pero Dios hizo respetar a través de Jesucristo una edificación, sí, porque era la figura y sombra de lo que vendríamos a hacer nosotros después de su sacrificio. Yes. Por eso, si usted no respeta su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios le da vara. Dios lo castiga. Y si dice groserías y se masturba y ve pornografía y fornica y adultera, Dios lo castiga. Apocalipsis 3, versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Gloria a Dios. Y nunca más saldrá de allí. ¿Qué tal? ¿Usted recibe eso? ¿Y por qué lo va a poder tener? Porque usted es ¿qué? Un vencedor. A usted la tribulación no lo derrota. A usted una persecución no lo desanima. A usted ni siquiera la muerte lo achicopala. Usted no le tiene miedo a la muerte. La muerte es la puerta a la vida eterna. Eso es la muerte. Gloria a Dios. Uy, Señor, mira que se vinieron todos. Amén. Los invencibles. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y quiero un tatuaje, y es este que Dios dice. Dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Yo a usted lo veo tatuado por Dios y gozando de la nueva Jerusalén. ¿Y sabe qué va a tener la nueva Jerusalén? Templo. Tiene templo. La nueva Jerusalén tiene templo. ¿Lo quieren conocer? Vaya a Apocalipsis 21. Les voy a mostrar por adelantado el templo de la nueva Jerusalén. ¿Que va a estar en dónde? En la tierra. En la tierra. Nosotros al final nos vamos a quedar en dónde? En la tierra. Verso 22. Le voy a mostrar el templo de la nueva Jerusalén que usted va a disfrutar. Y no vi en ella templo. Ay, mi pastor, entonces, espérese. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermoso. Es el tiempo de que la iglesia entienda esto. Para vivir como Dios quiere y de verdad tener buen éxito. Gloria a Dios. Está claro que el verdadero y único templo y definitivo templo está hecho de gente y no de concreto. ¿Sí está claro? El verdadero y único templo y definitivo está conformado por la compañía de los redimidos a través de la era presente. La compañía de la que Cristo dijo un día a Pedro, edificaré mi iglesia. A eso se refiere. Sin embargo, así sentaditos, escúchenme, se puede ver una especial obsesión de parte del liderazgo espiritual de este siglo en construir edificaciones que ellos llaman atrevidamente templos, cuando el templo somos los discípulos de Cristo, perdiendo la visión del Señor, desgastándose en aras de levantar edificaciones cuando hay que estar dedicados en levantar gente, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida.
Hay que estar en función de cuidar las almas, edificándolas con los materiales superiores del reino de Dios. Siempre con la palabra exacta de parte del Señor, que viene a ser como oro o como plata o como piedras preciosas. En eso debiera estar ocupado el liderazgo de la iglesia para este último tiempo. ¿Por qué? Porque un día hemos de dar cuenta con qué edificó y cómo edificó, qué edificó y a quién edificó. Por eso se ha de dar cuenta. Es hora de no estar tan ocupados, entregados a una visión materialista, tras edificios que el Señor no les ha mandado a construir. Y hoy vemos congregaciones con sus líderes atrapados en esto, que mientras no sea lo que Dios quiere, cuando deberíamos estar escuchando su voz y temblando ante su palabra. Por eso el Señor quiere que su iglesia recupere el foco de su propósito. ¿Y cuál es el foco del propósito de Dios con su iglesia? La gente, la humanidad. Por eso saqué visa. Y no porque porque viajar sea rico. Se me salió viajar porque siempre, pues, algunos viven de paseo. No, es porque hay mucha necesidad. Yo tengo la oportunidad de tener contacto con algunas personas y de entre esas personas hay una persona que me llama mucho la atención. La conocí cuando Dios nos trae a Bucaramanga y ella trabajaba como empleada de un almacén que vende artículos para el sonido. Y desde ese tiempo hasta acá yo le he visto un progreso. Hablando en términos superficiales, ya tiene hoy su propio negocio, es gerencia de ese negocio, se ha mantenido, le ha ido muy bien, es respetado, es conocido. Pero me llama la atención más esto, que ese negocio lo usa para predicar el Evangelio. Y que de ese negocio saca para ponerse a disposición de su congregación bajo la autoridad de sus pastores y costear viajes al exterior para levantar iglesias. Ya no lo asocie más con construcciones, para levantar gente en la cual Dios habite. Y me llama la atención que literalmente saca millones de ese negocio para hacer eso. Y cuando lo dice como a manera de testimonio, yo lo analizo y veo en él realización, chispa, felicidad. Es que no hay nada más lindo que encontrar el propósito de Dios para nuestras vidas. Y a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Si entendemos este llamado, escaparemos de aquella trampa y nos enfocaremos en su propósito. Dejaremos ya de ser afectados por lo que los religiosos creen, o quizás los que se llaman ciudadanos del reino todavía no han entendido. Ir tras un emporio arquitectónico. Hay gente muy linda,
pero ignorante. ¿Qué puede decirle un pastor? Pastor, usted va a construir su templo. Y si el pastor conoce esta palabra, lo mira y sonríe. Pero qué lindo fuera que cada vez que usted se encuentre un pastor y le quiera una palabra de ánimo, pastor, la iglesia que pastorea se va a poner bonita. Y Dios le va a dar tanta palabra que cada palabra para la iglesia será como una piedra preciosa. Será como oro, será como plata. Y esa iglesia será la iglesia gloriosa de la cual habló el apóstol Pablo, que va a destacarse en medio de los tiempos más difíciles que va a atravesar la humanidad entera. Usted y yo somos, por la gracia del Señor, la esperanza del mundo. Por eso no se esconda y marque la diferencia y muestre la gloria de Dios. Porque a mí, lo digo a manera de conductor, es una ilustración que les traigo ahora, una señalización, una flecha en la noche me salvó la vida. Una flechita. Y no me accidenté. Una flechita puesta en su lugar me salvó la vida. Y usted está llamado a ser como eso. Y si usted brilla donde Dios quiere, la vida de la gente se va a salvar. Y ellos van a ser parte de este gran templo. No visione una construcción grande, visione la gente por multitudes para Cristo. Y no pensando que eso lo va a hacer sentir importante o lo va a satisfacer. No, porque la gente nunca va a satisfacer la vida suya, pastor. Solo Dios puede llenar su vida, nadie más. Es fácil sucumbir a las presiones de este mundo que exige en el ámbito religioso templo propio. Como que hay una mentalidad que apunta a que si se quiere tener estatus como iglesia, hay que tener templo propio. Como si ese o si esa hubiese sido la orden del Señor Jesucristo. De ahí que se desprecian a las iglesias y los ministerios que las presiden porque no tienen templo propio aún. ¿Y sabe cómo las juzgan? Como ministerios fracasados, como congregaciones fracasadas. Entonces yo le digo con mucho cariño, Jesús fue un fracasado, porque Él nunca construyó un templo. Ni siquiera tuvo una casa propia. Pero es que Jesús tenía una misión y Él no podía tenerla porque Él quería darnos cosas a nosotros. Está bien, pero no nos salgamos del contexto. Pablo, después de haberse redimido, ¿qué templo construyó? Pedro, un pilar de la iglesia, ¿qué templo construyó? Pero los religiosos se encargaron de averiguar dónde enterraron a Pedro y ahí construyeron una edificación y le pusieron templo. Si hubieran tomado ese dinero para llevar el evangelio, de verdad hubieran edificado a un templo. Es más, el lugar donde Pablo albergó la iglesia en su recta final fue una casa alquilada. Y él nunca enseñó que pagar arriendo era pecado. Perdón. Pablo pagó arriendo. Y quiero que me entienda bien lo que estoy diciendo, porque no vamos a ser extremistas. Hoy tengo esta sensación, como que la visión, entre comillas, para la iglesia actual
y el ministerio que la preside está clara. Ante todo, templo propio. Como que no se tiene vida si todavía no tienen templo propio. Algunos, no todos, se están valiendo de esta visión del templo propio, más para impresionar al mundo que para edificar la gente que allí se congrega, más para alardear que es una iglesia exitosa, como si eso fuera lo máximo en esta carrera de la vida. Y otros lo tienen más como para quitarse de encima una presión económica, entre comillas. ¿Cuál? Pagar arriendo. Porque ellos piensan que si dejan de pagar arriendo, acabarán con la sensación que esto genera. Pero no saben que la vida continúa. Lo que pagamos en arriendo, dicen ellos, lo podemos usar para comprar un templo, entre comillas. ¿Sí lo he escuchado? Pero obvian que igual cuando se paga arriendo, se paga por un servicio. Y no está derrochando nada. Y gloria a Dios por el que ha recibido de Dios todo para tener una edificación. Pero el hecho de que no la tengan otros no significa que son unos fracasados. Por favor, seamos coherentes. Por favor, seamos justos ante todo. Esta posición que ha venido tomando la iglesia con los que la presiden es peligrosa, ya que la convierte en una iglesia vulnerable a relajarse espiritualmente en cuanto al verdadero propósito de Dios con ella. Porque como creen que tener propio es por encima de las cosas, creyendo que al tenerlo y alcanzarlo ya cumplieron con su propósito e hicieron su perfecta voluntad. Y no es así. Qué peligroso que un ministerio haga que una iglesia gire en torno a la construcción de un edificio, cuando los ministerios estamos llamados a hacer que la iglesia gire en torno al propósito de Dios y su perfecta voluntad. Pero ¿a qué hora lo sabrán? Si están empecinados en algo que no les deja escuchar la voz de Dios y obedecerla. Es más, creen que hacer templo les da derecho a elegir cuándo escuchar y obedecer su voz. Qué ignorancia, qué arrogantes. Me dan ganas de llorar. El Señor da su propia vida por nosotros, pero se está juzgando con suficiencia su propósito como opcional, debido a fijaciones como esta. Que Dios nos libre del engaño que lleva a la iglesia a la desobediencia. Por eso la palabra dice, cumple tu ministerio. Por eso Pablo dice cuando testifica ante un rey, y no fui rebelde a la visión celestial. Y esto es visión celestial. Algunos, por no decir que la gran mayoría, tienen esta fijación por un edificio en concreto al cual llaman iglesia o templo. Cuando templo físico en concreto solo hubo uno cuando Cristo vino. Y se refirió a él para decir que se destruiría. No hay más templo. Ahora el templo somos nosotros. Y está hecho. Gloria a Dios. Y lo animo
a que sin manipular las escrituras busque en qué parte del Nuevo Testamento Jesucristo en la gran comisión nos mandó a construir edificaciones y templos. No. O en qué parte del Nuevo Testamento Jesucristo llamó un edificio, o los apóstoles que nos dejaron la doctrina de Jesucristo llamaron a una casa donde albergaban iglesia, iglesia. Nunca lo hicieron. Nunca. No. Romanos 16, 23. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. ¿Qué gallo ¿no? Este es un gallo. Un gallito vino. Bonito, qué cristiano tan lindo. ¿Por qué? Porque él en su casa hospedaba ¿a quién? A Pablo y a la iglesia. Yo todavía no conozco una persona que teniendo una gran casa diga, ay pastor, ¿por qué no lleva la iglesia para que se congregue ahí y usted vive ahí en mi casa? Primer libro de Corintios 1, va rápidamente. Versículo 2. Ya lo encontró. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Los religiosos, ¿qué piensan de una vez? Uy, en una basílica, en un templo, sí, en un edificio, en vitrales. ¿Verdad? ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Qué equivocados. Por eso somos la luz del mundo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora mira, ahora se dice, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Sí? Y allá, cuando los religiosos se refieren a los templos, todas esas imágenes, ¿sí? San Gregorio, San Miguel, Cristo crucificado, María Redentora. ¿Sí se ha fijado? Todo. Pero ¿cómo vamos a pretender que pedirle a un muñeco eso? Pues, están muertos. La iglesia somos nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Hechos 19. No hay que perder la objetividad. No hay que perder de vista lo más importante. Y es la iglesia, más que el lugar donde se congregan. Y a propósito del nombre de iglesia, para los que no lo sabían, ese nombre iglesia no lo inventó Jesucristo, lo inventaron los griegos. Lo inventaron los griegos. Y cuando Jesucristo quiso darle un nombre a su gente, a sus seguidores, se valió del nombre que los griegos se inventaron para referirse a los ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. O sea que la iglesia no es un término religioso, es un término de reino. Y en Hechos 19:39 usted lo puede confirmar. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Escúcheme, míreme acá. Nosotros somos legítima asamblea. Y tiene que creerlo. Aquí estamos decidiendo lo que va a pasar en el 2018. No somos cualquiera. Somos los invencibles. Gloria a Dios. Vaya a Mateo 13. Bienaventurados somos al poder escuchar estas lecciones y aprender con ellas. Exclámelo, bienaventurados somos. Mateo 13, versículo 11 dice: Él respondiendo les dijo:
porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. Llora, llora, llora. Tú no. ¿Usted sabe quién? Llora, llora. Esto es un misterio, pero a nosotros nos es dado a saberlo. Gloria a Dios. Así que si nos enfocamos en esto, en el reino de los cielos, algo como un lugar donde congregarnos vendrá por añadidura. Recuérdenlo, esto todo lo han escuchado alguna vez. Jesucristo dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero antes de hacer esta declaración, Él dijo: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y a esto anexémoslo algo que el Señor también dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Y si Jesús dice que nosotros valemos más que las aves del cielo y nos enfocamos en lo que Él quiere, su reino y su justicia, en edificar la gente, en alcanzar la gente, en edificarnos mutuamente, donde congregarnos vendrá por añadidura. Escrito está que Jesucristo por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza, porque Él no tuvo donde recostar su cabeza, seamos ¿qué? Enriquecidos. Pero ¿qué sería este lugar sin vosotros? Dígame. Ustedes son el espíritu de este edificio. Aleluya. Nos vamos y este edificio queda. Nosotros somos de bendición, somos como Jacob. Diga: yo soy de bendición. Como Jacob fue de bendición. Donde yo estoy hay bendición. Donde llego llega bendición. Donde voy va la bendición. Se acaba la ruina, la pobreza, llega lo que hace falta. Dios suple lo que la gente necesita. Se sanan los enfermos. La gente tiene consejo y dirección, porque donde yo voy llega un invencible. Y ahora declare que usted acepta todo lo que Dios dice. Yo soy todo lo que Dios dice que soy. Y yo dependo de Dios. Y vivo para hacer su voluntad. Por la fe que obra por el amor. Andando todos los días en su temor, apartado del mal, en santidad, sin la cual nadie podrá entrar en su reino definitivo, el reino de los cielos, aquí en la tierra. Por lo tanto, yo declaro que por esta lección soy invencible.